Para empezar esta receta vamos a incorporar el azúcar en el agua y la levadura. El agua debe de estar tibia. Mezclamos un poco y vamos a dejar aproximadamente reposar unos 10 minutos. En un recipiente agregamos la harina, la sal, el huevo y el aceite de oliva. Vamos a mezclar. Muy bien. A este punto vamos a agregar la levadura. En este caso ya la levadura está activada. Ese es el punto perfecto para agregarla a nuestra mezcla. Y vamos a mezclar. Muy bien, ya hemos amasado nuestra masa. El punto es cuando ya la masa no se pega ni en el tazón ni en las manos, que las podemos coger fácilmente. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarla de recipiente. Ahora en este recipiente vamos a agregarle un chorrito de aceite de oliva. Todo esto es para que nuestra masa no se nos pegue. Ponemos nuestra masa, le agregamos otro poquitico de aceite. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un trapo encima al tazón, un trapo húmedo, y vamos a dejar leudar nuestra masa. Ahora vamos a hacer la pasta de tomate. Vamos a hacerle una especie de cruz en la parte de abajo del tomate. Esto lo vamos a hacer con el resto de tomates y los vamos a llevar a agua caliente aproximadamente unos 5 minutos. Cuando el agua esté hirviendo vamos a poner nuestros tomates. Tapamos y apagamos. Todo este proceso es para pelar nuestros tomates. Ahora en una olla o un sartén vamos a colocar ajos finamente picados, agregamos aceite de oliva, en este caso debe ser abundante, y vamos a sofreír. La pasta de tomate que estamos haciendo es una pasta básica, sencilla, hay muchos tipos de salsa, en algunas se le agrega albahaca. En este caso solamente le vamos a agregar ajo y orégano para condimentar. Listo, después de retirar nuestros tomates del agua caliente los vamos a pelar, le vamos a quitar toda la cáscara. Listo, ya nuestros tomates están totalmente pelados. Ahora lo que vamos a hacer es licuarlos. Listo, ahora en esta misma olla donde tenemos el ajo y el aceite de oliva vamos a colar el tomate. Esto lo hacemos para retirar las semillas. Encendemos nuestro fogón, agregamos una cucharita de sal y una cucharita de azúcar. Y por último agregamos orégano al gusto. Vamos a dejar esta mezcla en fuego medio bajo hasta que ella espese y coja consistencia. Muy bien, ya nuestra masa creció. Ahora lo que vamos a hacer es sacarla de acá y yo la voy a dividir en dos. Ahora vamos a amasar un poquito y vamos a estirar. Ponemos un poquito de harina de trigo en la mesa, encima de la masa y amasamos. Ya estiramos nuestra masa. Ahora vamos a llevarla al sartén. Muy bien, yo voy a utilizar este sartén. El sartén debe de ser antiadherente para que no se pegue. No vamos a utilizar aceite, simplemente vamos a colocar nuestra masa en el sartén. Listo, aquí tenemos ya nuestra masa en el sartén. Yo lo que hice fue cortarle los bordecitos para que quedara mejor presentada. Ahora la vamos a llevar al fogón. Lo que vamos a hacer es asarla primero por un lado para luego voltearla. Entonces vamos a esperar un momentito, esto no se demora mucho. Una de las cosas buenas para esta pizza es que es súper rápido. Listo, a este punto ya la podemos voltear. Bajamos el fuego y empezamos a armar. Primero colocamos una capa de nuestra pasta de tomate. Luego le ponemos queso.
Ahora le ponemos el jamón. Recordemos que el fuego debe de estar bajo. Piña. Y por último vamos a agregar más queso. Ahora vamos a tapar nuestro sartén para que todo el queso gratine. Listo, ya nuestra receta está. Esto está delicioso. Miren este queso como está gratinado, está muy rico. Por favor, si les gustó esta receta, déjenme en un comentario haciéndomelo saber qué otra receta les gustaría aprender y recuerden por favor darle like a este video. También suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres de nuestros próximos videos.